Capítulo 7, segunda parte. El culto de las Cibeles, Frigia y Atis era común en Grecia, 500 años antes de Cristo, y fue introducido en Roma alrededor del 547 antes de Cristo, cuando una embajada fue enviada al rey de Pérgamo para pedir la piedra que representaba a Cibeles y que se decía que había caído del cielo. El rey entregó la piedra que fue llevada a Roma. Se construyó un templo y se estableció un festival en su honor. El festival se llamó Megalesia y se celebraba anualmente a principios de abril y por lo tanto es escrito. Como el culto asiático en general, el de Cibeles era entusiasta. Sus sacerdotes llamados Gali y Coribantes corrían con espantosos gritos y tazuelas, golpeando panderos, címbalos chocando, flautas sonando y cortando su carne con cuchillos. El boj y el ciprés fueron considerados como sagrados para él. La Universidad del Culto al Sol en Hércules ya se ha mostrado. De la forma en que se llevó a cabo su adoración, tenemos el siguiente relato. Parece haber sido marcado por una sensualidad casi delirante. Mujeres casadas y solteras se prostituían en el Festival de los Dioses. Los dos sexos cambiaban sus respectivos personajes, y la tradición relataba que el propio Hércules había dado un ejemplo de ello cuando, asumiendo las vestimentas y ocupación de una mujer, se sometió al servicio de la voluptuosa Omfale. El Hércules de Lidia se llamaba Sandón por la túnica teñida con sándix, en la que Omfale lo había vestido, y que las mujeres del país imitaban al celebrar su culto licencioso. En Roma e Italia, la adoración de Hércules fue de una fecha temprana entre las más difundidas. Era, para usar las palabras de un autor antiguo, adorado en cada aldea de Italia, y en todas partes se erigieron altares para él en las calles de las ciudades y a lo largo de los caminos rurales. Como se dijo anteriormente, en Canaán se practicaban las casi innumerables formas de adoración al sol. En la práctica de estas terribles abominaciones se habían corrompido de tal manera que en la figura expresiva de la escritura, la misma tierra se puso tan enferma que se vio obligada a vomitar a los sucios habitantes. La tierra está contaminada. Por eso visitó él su iniquidad sobre ella, y la tierra misma vomitó a sus habitantes. Levíticos 18:25. A todo esto, el Dios del cielo enseñó a su pueblo a renunciar. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis juicios, y no cometerás cualquiera de estas abominaciones, ni ninguno de tu propia nación, ni extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones han hecho los hombres de la tierra que fueron antes de ti, y la tierra está contaminada, para que no seáis echados vosotros también de la tierra, cuando la profanéis, como las naciones que fueron antes de ti. Porque cualquiera que cometa alguna de estas abominaciones, aun las almas que las cometan, serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mi ordenanza y no cometáis ninguna de estas abominables costumbres que se cometieron delante de vosotros, y que no os contaminéis en ella. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico 18, 26 al 30. En todas estas prohibiciones se enseñó al pueblo a evitar, como la terrible plaga que era, cada sugerencia de las malas influencias del culto al sol. Debían romper todas las imágenes del sol y las arboledas talladas que se podían encontrar en cualquier parte de la tierra que el Señor les había dado. De otra manera más completa, el Señor enseñó a su pueblo a evitar toda indicación de la adoración del sol. Como se ha mostrado, los devotos del sol adoraban con el rostro hacia el este, cuando Dios estableció su adoración con los hijos de Israel en medio de las naciones adoradoras del sol alrededor. Al principio se construyó un santuario y luego un templo, donde Él habitó junto a la gloria de su presencia. A la puerta de este santuario, cada forma de sacrificio y ofrenda allí debían adorar.
y la puerta de este santuario, el templo también, estaba siempre hacia el este, para que todos los que ofrecieran sacrificios a Jehová y le adoraran, al hacerlo dirigieran sus espaldas al sol y su adoración. Y que cualquiera que se uniera a la adoración del sol, primero tenía que darle la espalda a Jehová. Durante los periodos de los jueces hubo lapsos en la adoración del sol entre los hijos de Israel, pero fueron restaurados a la adoración del Señor. Y por la influencia de Samuel, David y Salomón en sus primeros días, toda la nación fue separada de la adoración al sol en todas sus formas y fue unida en la adoración pura de Jehová. Sin embargo, en sus últimos años, Salomón se apartó del Señor y amó muchas mujeres extrañas, junto con la hija de Faraón, mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y los hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor dijo a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellos entrarán a vosotros, porque seguramente apartarán tu corazón en pos de sus dioses. Salomón se apegó a estos enamoramientos. Tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas, y sus mujeres apartaron su corazón, porque sucedió que cuando Salomón era anciano, sus mujeres apartaron su corazón en pos de otros dioses, y su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como era el corazón de David su padre, porque Salomón fue tras Astarot, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo hizo David su padre. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina que está delante de Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Y lo mismo hizo él por todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primera de Reyes 11, 1 al 8. Después de la muerte de Salomón, las 10 tribus se separaron, ellos mismos de Judá y Benjamín, y bajo el reinado y la dirección de Jeroboam, establecieron una adoración falsa a través de los 2 becerros de oro copiados de Egipto, uno de los cuales fue colocado en Betel y el otro en Dan. Cada uno de los sucesores de Jeroboam anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel, hasta el tiempo de Omri, quien de esta manera perversa hizo lo peor que todos los que le precedieron. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que eran antes de él. Y sucedió como si hubiera sido una luz para él caminar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que tomó por esposa a Jezabel, la hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar para Baal en la casa de Baal, que había construido en Samaria. Y Acab hizo una arboleda. Y Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, a la ira de todos los reyes de Israel que fueron delante de él. Primera de Reyes 16, 30 al 33. De esto se desprende que, a pesar de lo corrupto y degradante que fue el culto establecido por Jeroboam, el del sol era mucho peor. Baal era sacerdote de Baal y Astarte, que asesinó al rey y se hizo rey en su lugar. Jezabel trajo consigo a Israel el culto de Baal y Astarte, el sol masculino y femenino, y lo estableció hasta tal punto que en unos pocos años hubo 450 profetas de Baal y 400 de Astarte, y solo 7,000 personas en todo Israel que no se habían unido a la adoración malvada. Elías comenzó una reforma, pero el culto y los dioses introducidos por Jezabel permanecieron en cierta medida hasta el reinado de Jehú, que reunió a todos los adoradores de Baal en una asamblea general en honor de Baal y los mató a todos. Y sacaron las imágenes de la casa de Baal y las quemaron. Y rompieron la imagen de Baal
Y rompieron la casa de Baal y la convirtió en una casa de tiro hasta el día de hoy. Así, Jehú destruyó a Baal de Israel. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Segunda de Reyes 10, 26 al 29. Atalía, hija de Acab y Jezabel, se casó con Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, y con ella se introdujo la adoración del sol a través de Baal y Astarot en el reino de Judá, porque Joram caminó en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Segunda de Reyes 8:18. Esta adoración de los Baales continuó hasta la época de Ezequías, quien quebró las imágenes del sol, en pedazos y taló las arboledas, representaciones de Astarot, y arrojó los altares de los lugares altos y de todo Judá y Benjamín. Segunda de Crónicas 31:1. Para Manasés, sin embargo, esta adoración fue restaurada en su máxima extensión, porque él reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales, e hizo bosques y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para irritarle. Además, de esto puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Segunda de Crónicas 33, 3 al 7. Esta imagen que puso en la casa del Señor fue más bien una doble imagen de Baal y Astarot, que puso sobre los altares de Baal en la casa del Señor. Los claustros alrededor del templo fueron utilizados como establos para los caballos que estaban dedicados al sol. Al lado del templo construyó casas para los sacerdotes y sacerdotisas de los Baales, donde las mujeres tejían tapices para las figuras de Astarte. Felizmente, Josías sucedió a Manasés, quien aniquiló todo este sistema, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar el Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y arboledas, y las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y derribaron los altares de los Baales en su presencia, y cortó las imágenes que estaban encima de ellos y las arboledas, las imágenes talladas y las imágenes de fundición quebrantó. Hizo polvo con ellas y lo esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Y derribó las casas de los sodomitas que estaban junto a la casa del Señor, donde las mujeres tejían cortinas para la arboleda. Y profanó Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego a Moloc. Y él tomó los caballos que los reyes de Judá habían dado al sol a la entrada de la casa del Señor por la cámara de Natán-Melec, el chambelán, que estaba en las afueras, y quemó los carros del sol con fuego, y los altares que estaban en lo alto del aposento alto de Acaz, que hicieron los reyes de Judá, y los altares que hizo Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. El rey los golpeó y los derribó desde allí, y arrojó el polvo de ellos al arroyo Kidrón, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gaba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué,
gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Sin embargo, para cuando reinó Sedequías, hubo de nuevo una grave recaída, no solo en ciertas formas de adoración al sol, sino en la adoración abierta del sol literal. Ezequiel estaba entre los cautivos de Babilonia y por el Espíritu de Dios fue llevado en una visión a Jerusalén y se le hizo ver las abominaciones que se practicaban allí. Primero, se le hizo ver la imagen de celos en la misma entrada camino al altar del sacrificio delante de la casa del Señor. Se le dijo que se volviera y vería mayores abominaciones que esto. Luego vio, y he aquí toda la forma de reptiles y animales abominables y todos los ídolos de la casa de Israel representada en el muro de alrededor, y de delante de ellos 70 hombres de los antiguos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Hazanías, el hijo de Safán, cada uno con su incensario en la mano. Y subió una densa nube de incienso. De nuevo, se le dijo que se volviera y vería aún más abominaciones que esta, que ellos estaban haciendo. Él fue entonces traído a la puerta de la casa del Señor que estaba hacia el norte. Y he aquí mujeres sentadas llorando por Tamuz. Y se le dijo que volviera una vez más y vería abominaciones aún mayores que esta. Y me trajo al atrio interior de la casa del Señor. Y he aquí, en la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, era como 25 hombres de espaldas al templo del Señor y rostros hacia el este, y adoraban al sol hacia el este. Ezequiel 8:16. No podemos decir todo lo que se quiere decir en esto, pero esto es cierto, que en la estimación de Jehová, tan malo como era la adoración de Astarte, y por mucho que provocara los celos, tan malo era el culto de todo tipo de bestias abominables, tan mala como la adoración de Tamuz. Sin embargo, peor que todos estos, aunque en ellos estaban incorporadas algunas formas de adoración al sol más abominables que todos estos, era la puesta del rostro hacia el este, en adoración del sol mismo. Esto era darle la espalda al Señor y dejarlo a Él y a su adoración atrás, y adorando al sol visible para elegir todo lo que estaba incluido en todas las formas de su culto que pudieran conocerse. Esta fue una apostasía abierta, la renuncia a todo lo bueno y la aceptación de todo lo malo. Ahora, aparte de los ritos lascivos de Baco y Hércules, y más allá de las temibles orgías de Cibeles, esta misma forma de culto prevaleció en el Imperio Romano. El culto al sol fue el mismo culto principal de los romanos en la época de Constantino. El sol, representado en Apolo, era la divinidad principal y patrón reconocido por Augusto. Apolo era el patrón del lugar que había dado un nombre a su gran victoria de Actium. El mismo Apolo se proclamó, había luchado por Roma y por Octavio en ese auspicioso día. El mismo Apolo, el dios del sol, se había estremecido en su brillante carrera por el asesinato del dictador y había aterrorizado a las naciones por el eclipse de su rostro divino. Además de construir un espléndido templo a Apolo en el monte Palatino, el emperador buscó honrarlo trasplantando al Circo Máximo, los deportes de los cuales estaba bajo su protección especial, un obelisco de Heliópolis, ciudad del sol, en Egipto. Esta columna en forma de llama era un símbolo del sol y originalmente llevaba un orbe resplandeciente en su cumbre. Para Sol Deus Invictus, el Sol, el dios invencible, se atribuyeron las conquistas mundiales del poder romano.